Ante todo, muy buenas noches. En primer lugar, bienvenidos acá a la clínica ONUCEM. Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante para toda la población en general y sobre todo para los varones mayores de 50, 60, 70 años que por un tema propio de la edad empiezan a sufrir los temas de la próstata. Este tema bastante delicado y muy interesante para los varones que muchas veces no quieren ser tratados, tienen muchos tabúes, muchos mitos con el tema de la próstata, pero ahora esta oportunidad vamos a esclarecerlo, ¿sí? Tenemos al doctor Daniel Galarreta, que a continuación nos va a explicar algunos tips, algunos datos sobre el tema. Gracias. Bueno, principalmente los pacientes acuden a la consulta urológica por los denominados síntomas del tracto urinario inferior, que estos son el aumento de la frecuencia miccional, la nicturia, tener que levantarse en las noches, interrumpir el sueño para ir a orinar, la urgencia miccional, el goteo postmiccional, tener que pujar para poder vaciar la vejiga completamente, chorro entrecortado, un chorro débil. Estos pacientes consultan por estos síntomas y es donde nosotros, como urólogos, pues tenemos que comenzar a evaluar toda esta patología, no enfocarnos directamente sobre la hiperplasia, porque estos síntomas pueden ser causados por muchas otras enfermedades. Pero tomando en cuenta la edad del paciente, los antecedentes y los síntomas que nos está refiriendo y la severidad de los síntomas, pues vamos nosotros a evaluar a estos pacientes y realizarles ciertas pruebas diagnósticas que confirmen la sospecha de la patología. Por ejemplo, los exámenes de sangre siempre son importantes, como el antígeno prostático. Siempre hay que centrarnos si estamos tratando de una patología benigna o maligna. Eso es fundamental en la evaluación prostática. En segunda instancia, los índices, los protocolos que se cumplen para establecer la severidad de los síntomas y poder clasificarlos y darles un puntaje para poder establecer al paciente en diferentes categorías de los síntomas. Y también los estudios como la ecografía, donde podemos evaluar el tamaño de la próstata, si hay la presencia de un lóbulo medio que nos esté causando bastantes problemas, o incluso la protrusión que hay de la próstata hacia la vejiga. Como complemento podríamos utilizar la cistoscopía, que es el estudio con el que vamos a poder observar por dentro todo el tracto urinario inferior, y hay también otros estudios que nos dan un soporte en cuanto a la función miccional, como la flujometría, donde podemos clasificar al paciente si tiene un flujo muy disminuido, está sospechoso, o tiene un flujo urinario normal. Posterior a esto, bueno, confirmemos el diagnóstico, vamos a decidir la conducta terapéutica, ya sea con tratamiento farmacológico o algún tratamiento definitivo como el quirúrgico. Miguel, ¿qué opinas tú de los tratamientos? Para empezar, tenemos que remarcar siempre que no todos los pacientes que tienen crecimiento de próstata se operan. Hay criterios para operar, ¿sí? El primer criterio para operar y saber si una persona debe o no operarse son los síntomas urinarios que sean muy difíciles de tratar con pastillas. Es decir, cuando nosotros damos tratamiento a la próstata o damos medicamentos u operamos, entonces llega un caso en el cual la persona puede tomar pastillas para la próstata, sin embargo no mejora con la medicación, es decir, igual sigue orinando, pujando, orina cada rato en la noche, el chorro ya no sale fuerte, ya no sale débil, caído. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un paciente refractario al tratamiento, es decir, que no obedece a las pastillas. Entonces, este es el primer criterio para ser operado. El segundo criterio para ser operado es un paciente que tenga infecciones urinarias, es decir, un varón no debería tener infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque anatómicamente la uretra es tan larga que los gérmenes no deberían subir, es decir, los gérmenes que entran por la punta del pene. Pero al no subir, entonces una persona está protegida, un varón está protegido.
Pero ¿qué sucede? Con el tema de la próstata origina algo que nosotros llamamos retención. Y esta retención favorece que entren los gérmenes con mucha facilidad. Entonces, basta que tenga una infección urinaria, ya nos está avisando, alertando que hay algo que está funcionando mal dentro de la vejiga, dentro del tema, con el tema de la próstata. Ese es el segundo criterio. Los otros, el tercer y cuarto criterio, vienen por un tema de riñones, es decir, cuando la persona tiene una enfermedad o un antecedente que se llama enfermedad renal crónica, entonces, ¿qué quiere decir? Que los riñones ya no están funcionando bien. Entonces, la próstata va a ser un factor para que esta enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, como antes se le llamaba, pueda empeorar por el tema de la próstata. Entonces, ese es el otro criterio para empeorar. O cuando la próstata ha crecido de tal manera que genera que la orina, la retención, aumente o incremente de tal manera en la vejiga que esta orina regurgite, como muchas veces los pacientes me dicen, o el término haya una hidronefrosis en los riñones estén dilatados por un problema obstructivo en la vejiga, que en este caso sería la próstata, ¿no? Sería otro de los criterios. Otro criterio que hay veces hay que tomarlo mucho con pinzas, son las personas que sangran. Cuando una persona dice, doctor, estoy orinando tranquilo, de un momento a otro me viene un coágulo de sangre, entonces es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluarlo, como bien dice el doctor Galarreta, no solamente con una ecografía para la próstata, sino también hay que hacer una cistoscopía, porque ese sangrado probablemente sea por la próstata, si es que hay un problema prostático de fondo, pero también hay que descartar el cáncer de vejiga, que es muy importante. Entonces, es importante siempre hacer una cistoscopía a las personas que han sangrado, y si la cistoscopía nos dice es netamente de próstata, la persona se tiene que operar la próstata, ¿no? Entonces, esos son los principales criterios para ser operados. Ahora, la otra pregunta es, doctor, viene la consulta, doctor, mire, tengo una ecografía que me dice en tal lugar, tengo una próstata grado 2, grado 3, ¿me debo operar? La respuesta es, depende de cómo esté usted, de sus síntomas, de los factores de riesgo que tenga. Ahora, no todas las próstatas se operan, es decir, hay 4 grados de próstata, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Cada una, conforme avanza el grado, va aumentando de tamaño. Pero ¿qué sucede? Yo tengo una próstata grado 1 y el paciente me dice, doctor, me han dicho que tengo que operarme. Entonces yo le hago un dibujo muy esquemático y muy fácil y muy rápido me entienden los pacientes. Esto de acá es la vejiga. La vejiga se junta en un conducto que es la uretra, y en la uretra finalmente sale el orina, ¿no? Y acá ya se forma el pene. Exactamente debajo de la vejiga tenemos el órgano denominado la próstata. La próstata no debe medir más de 20 gramos en peso y en volumen, 20 cc en volumen total. ¿Qué sucede? Las personas o los ecografistas llaman grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de acuerdo al tamaño de la próstata. Grado 1, algunos le dicen que es de 20-40, grado 2 de 40-60, grado 3 de 60-80 y grado 4 más de 80. ¿Sí? Ahora, las personas me vienen con la ecografía de grado 3. Doctor, tengo una próstata grado 3. ¿Qué quiere decir? Que la próstata ha crecido entre 60 y 80. Yo les hago la pregunta. ¿Qué sucede si esta próstata, grado 80, en 60 de volumen, me crece para este lado y me crece para este lado? Lo importante de la vía urinaria es de que todo el conducto, toda la cañería, como muchas personas lo llaman, esté libre. Si esta próstata tiene grado 3, es decir, 60 de volumen, pero no obstruye la vía urinaria, este paciente no debería operarse, a pesar de tener un grado 3. Es más, puede tener un grado 4 y sin embargo, mientras no obstruye la vía urinaria, no se opera el paciente. Pero si este paciente viene con una ecografía de próstata grado 1 y me dice, doctor, no puedo orinar, ¿qué sucede si esta próstata, que es de este tamaño, de esta forma, se le da por crecer caprichosamente, así muy chiquitito, pero para adentro? Entonces, este paciente sí tiene que operarse. A pesar de que es un grado 1, es muy chiquitita la próstata, pero está generando síntomas urinarios, el paciente debe operarse.
y este paciente que tiene una próstata muy grande, pero mientras no obstruye la vía urinaria, no se va a operar. Entonces, no solamente es cuestión de una ecografía, de decir, doctor, tengo grado 3, grado 4, tengo que operarme. No, simplemente hay que hacer un estudio completo en el consultorio, con los signos, síntomas, con algunos exámenes, de repente con el PSA ayudarse, como bien dice el doctor, para descartar el tema del cáncer de próstata, aparte de la ecografía y de todas maneras el tacto rectal. El tacto rectal es una prueba de ayuda muy importante, básica, que todas las personas que tienen que ser sometidas y de todas maneras tienen que realizarse, ¿no? ¿Algo más que agregar antes de hablar del tema quirúrgico? ¿Daniel? Bueno, principalmente tenemos que enfocarnos en el detectar las causas de los síntomas. No solamente la hiperplasia puede causar estos síntomas. Generalmente son dos tipos de patologías lo que causan los síntomas del tracto urinario inferior, o patologías de la vejiga o patologías obstructivas. Descartando las patologías de la vejiga, pacientes que tengan antecedentes de algún trauma neurológico, traumas raquimedulares, patologías neurológicas, o tomen incluso fármacos por algunas enfermedades como esquizofrenia, convulsiones, que pueden causar también síntomas del tracto urinario inferior. Y las obstructivas, que siempre hay que descartar, no solamente la hiperplasia prostática, sino también estrechez en la uretra. En esos pacientes, sobre todo cuando eran jóvenes, presentaron infecciones de transmisión sexual y no fueron bien tratados, trae sus consecuencias a futuro con algunas estrecheces a nivel de la uretra que pueden causar los síntomas del tracto urinario inferior y confundir al paciente con patologías de la próstata, y en realidad no es la próstata, sino es la uretra. Bien, entonces, una vez que ya hemos hecho muy bien el diagnóstico de hiperplasia de próstata, mal llamada hipertrofia de próstata, bueno, esto es para las personas que conozcan los términos, vamos a tener nosotros dos formas principales de tratar al paciente. Uno, que es con el tratamiento médico, es decir, pastillas, o el otro es el tratamiento quirúrgico, o sea, operación. ¿Cuándo se decide cuál dar al paciente? Depende de la severidad de síntomas. Existen tres grupos: los síntomas muy leves, los síntomas moderados, los síntomas severos. En caso cuando son síntomas muy leves a moderados, se puede optar por el tratamiento médico. ¿Qué pastillas dar? La famosa tamsulosina, que muchas veces los pacientes van a la farmacia, tengo la próstata, el farmacéutico dice tome tamsulosina, y el paciente mejora por 5 o 7 días, porque las personas piensan que la tamsulosina es un antibiótico y mejoran un tiempo, pero después vuelven a regresar con lo mismo. Entonces, cuando uno da tamsulosina o estas pastillas o alfa bloqueadores, que es el término médico, científico, debe darlo por muy largo tiempo, por 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque la tamsulosina lo único que hace es esta próstata que está obstruyendo la vía urinaria, lo único que hace es abrirla, es decir, relaja este músculo para que pueda la persona orinar mejor. Entonces, solamente es un sintomático. Es como dar paracetamol a una infección. Baja la fiebre, baja la molestia, pero la infección no la estoy tratando porque falta antibiótico. Entonces, la tamsulosina es lo mismo. Mejoro el síntoma, pero no estoy solucionando el problema, y por eso que se da largo tiempo, ¿no? Ahora, para que una de estas pastillas tenga efecto, por lo menos hay que esperar 2 semanas. Las personas no deben desesperarse, no deben angustiarse, que doctor, tomé, estamos jueves, el día lunes tomé la pastilla, no siento mejorías. Las mejorías no las vas a sentir inmediato. La efectividad máxima de la tamsulosina son 1 semana, 2 semanas, entonces hay que tener un poco de paciencia. Las otras pastillas conocidas para la próstata es el dutasteride y el finasteride. Ahora, que van prácticamente pastillas hormonales, son antiandrogénicas. Ahora, el tema con estas pastillas que no se prescribe mucho, ¿por qué? Porque tienen el efecto principal o el efecto colateral más importante, que baja el deseo sexual bastante, ¿no? Como es una hormona que corta, es una pastilla, perdón, que corta la testosterona, entonces la testosterona es la hormona del deseo, de la libido en los varones, entonces corta las ganas de tener relaciones sexuales. Entonces hay que prescribirlo, hay que recetarla con mucho cuidado a ciertas personas, no todos pueden tomar dutasteride, ¿sí? Y una vez
que el paciente, por ejemplo, pasamos a lo que mencioné hace rato, que el paciente toma 3 meses la pastilla, va bien, pero pasan 4 meses y dice, doctor, he vuelto a regresar con los mismos síntomas, ¿qué quiere decir? Que ya el tratamiento no está haciendo efecto a las pastillas, entonces pasamos al tratamiento quirúrgico, ¿no? O cuando los síntomas son muy evidentes, síntomas severos, paciente con sangrado, que tiene los riñones hinchados, que tiene una retención muy elevada con infecciones, entonces de frente pasamos al tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces ahí ya no hay que esperar. Si viene un paciente que ha tenido infecciones urinarias y doctor, he tenido este año 3 infecciones, estoy bien 2 meses pero vuelvo a recaer, entonces el paciente no vamos a esperar tratamiento médico, o sea, de frente tiene que pasar al tratamiento quirúrgico. Es decir, un paciente también que viene por sangrado, hay un vaso, una vena ahí abierta, entonces hay que entrar a ver qué es lo que está pasando. Entonces hay criterios, hay pacientes que sí van al frente a cirugía y hay pacientes que primero hay que esperar las pastillas y luego, si no mejoran, a cirugía. Bueno, como hay pacientes que simplemente con pastillas van bien toda su vida y está bien, no hay ningún solo problema. Ahora, también hay lo que se denomina la fitoterapia, es decir, hierbas o algunas pastillas que tienen moléculas de hierbas que ayudan a que la persona desinflame la próstata e incluso la reduzca el tamaño. No está 100% demostrado, está en las guías, pero todavía no es el tratamiento definitivo, ¿cierto? Ahora, cuando entonces hablamos nosotros de cirugía, así vienen los pacientes, doctor, vengo para operarme la próstata. Entonces nosotros le ofrecemos 2 tipos de cirugías, la que es cirugía con corte y la cirugía sin corte. ¿Cuál es la diferencia con la cirugía con corte y sin corte? Es decir, las mujeres que se han hecho cesárea, muy bien van a saber cómo es una cirugía con corte. La cirugía con corte es hacer un corte debajo del ombligo, abrir la vejiga, sacar la próstata y cerrar la vejiga, ¿sí? Teóricamente, muy sencilla de hacerlo, quirúrgicamente se hacen 20 a 30 minutos. Sin embargo, el tema con esta cirugía es que es muy sangrante, ¿sí? La cirugía de próstata con corte, en los anales de la cirugía mundial, es bien sabido que por lo menos mínimo de sangrado 200 mililitros, 300 mililitros. He visto pacientes alguna vez en un hospital X que han sangrado 3, 4, 5 litros, o sea, una barbaridad tremenda. Depende mucho de la mano quirúrgica del cirujano y esa es la principal complicación de la cirugía con corte. La otra complicación otras desventajas es que es más dolorosa. Es decir, la persona está echada en su casa, recuperándose 3 días de la operación, quiere ir al baño, hacer sus deposiciones, hacer sus necesidades y la herida duele bastante. ¿Por qué? Porque no solamente se corta piel, se corta músculo, se corta nervio, entonces es más dolorosa la recuperación. Los días con sonda, hay muchas personas que no toleran la sonda en la vía urinaria, en el pene. Entonces, estas personas no están cómodas, se sienten fastidiadas, irritadas. Incluso a veces la sonda, el movimiento de la sonda, una sonda mal manejada, puede llegar a hacer sangrar la vía urinaria. No toleran. Entonces, con la cirugía con corte, la cantidad de días que tiene que estar el paciente con sonda es más mínimo 5 días, 7 días, y de ser necesario, y incluso hasta meses con sonda. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando uno hace un cierre, cuando cierra la vejiga es como cerrar, como decía alguna vez un profesor que habremos tenido todos, es como cerrar una especie de, es una sutura, ¿no? de 2 telas, algo parecido es. Pero ¿qué sucede si a esta sutura o a estos puntos le falta un huequito? Y ese huequito va a llegar orina, y por ese huequito va a salir orina. Entonces, si está mal cerrado, va a formar algo que se llama una fístula vesicocutánea, es decir, va a salir, en pocas palabras, ¿qué pasa? Por el corte que se ha hecho, va a salir orina. Entonces, para solucionar ese problema, el paciente tiene que estar muchos días con sonda, en algunos casos hasta meses con sonda, y en el peor de los casos, entrar a reoperar. Entonces, son una de las desventajas principales de la cirugía con corte, ¿sí? Y cuando hablamos de la cirugía sin corte, definitivamente estamos hablando de la cirugía láser. Bueno, acá en la clínica tenemos el tema de la cirugía láser Holmium. Muy importante manejar el tema del láser, ¿por qué? Porque con el láser
El sangrado es mínimo. Sangre casi lo mínimo. Dolor mínimo. Fastidia un poco la sonda. No hay, entran al trabajo muy rápido. ¿Sí? Entonces, son las principales ventajas de la cirugía de láser. La persona está un día, 2 días, máximo 3 días, depende del cirujano y depende del tamaño de la próstata también. No es lo mismo operar una próstata de 200 que operar una próstata de 40. Hay próstatas que de 200 hay que dejar un poquito más, hay que tener un poquito más cuidado por el riesgo de sangrado. Y la otra próstata es más rápida, más sencilla. Entonces, hay que tener bastante cuidado con los días de sonda también. El sangrar es mínimo, están con sonda 1, 2, 3 días. El dolor es mínimo porque al no haber corte no duelen los músculos, no duele la piel, no duele más que la incomodidad de la uretra, que es por la orina donde está la sonda, y pueden incorporarse al trabajo bastante rápido. Ahora, algo que siempre hay que recalcar a las personas que se operan con cirugía láser es de que el hecho de que no tengan un corte evidente, es decir, no haya nada fuera del cuerpo que diga que está operado, no quiere decir que internamente no está operado. Porque, ¿qué sucede? Hay muchas personas que dicen, doctor, 7 días operado, me siento bien, orino bien, muchas gracias, me voy de viaje. Ya, perfecto, está de alta usted, faltan algunos controles, pero puede viajar. Sin embargo, y esta persona, como se siente tan bien, que se va y se pone a trabajar, a cargar cosas, o de repente tienen relaciones sexuales muy tempranamente, o se pone a hacer cualquier actividad física. Entonces, recuerden ustedes que toda persona operada de cirugía láser, si bien es cierto, afuera no hay nada, pero adentro está la cicatriz, adentro está toda la operación. Y el hecho de un esfuerzo físico muy intenso, muy marcado, algo que puje en la persona, la costra se sale fácilmente y sangran por ahí. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Siempre una persona operada de próstata, con corte o sin corte, siempre tiene que reposar. ¿Cuánto tiempo? Yo sugiero, por lo menos, si es láser, 3 días bien descansados en casa, 7 días sin hacer nada y 30 días sin trabajar. Es lo que yo sugiero. Hay personas que trabajan, depende mucho de la recuperación, personas muy estoicas, muy fuertes, que están trabajando y les van bien, perfecto. Pero no para todos se hace un esquema de tratamiento iguales, ¿no? ¿Algo más que comentar acá, Daniel? No, bueno, también depende mucho de la experiencia que tengan los médicos en los tipos de cirugía. Importante siempre recalcar que toda esta tecnología ha ido evolucionando y hay muy buenos médicos, muy buenos urólogos que utilizan ciertas técnicas y les va muy bien con esas técnicas, y otros urólogos que utilizan las técnicas más actuales y les va muy bien también. O sea, no hay que dejarse influenciar siempre por la mejor tecnología. Siempre consulte con su médico cuál es la mejor técnica que le recomienda para tratar su patología y no se deje influenciar por las propagandas tampoco, porque no todas las personas, no todos los médicos tienen experiencia utilizando este tipo de técnicas actuales de láser. Entonces muchas veces dicen que operan de una forma y resulta que están operando de otra, y el paciente pues piensa que lo operaron con láser y no es así, porque he tenido pacientes que me han llegado y me han dicho, no, me operaron con láser, y resulta que se les hizo otra técnica. Eso es otro dato importante. Ahora, los otros pacientes vienen a decir, doctor, ¿cuál es mejor? El paciente está dispuesto a operarse, pero doctor, ¿cuál es la mejor técnica? Y en realidad, quirúrgicamente, las dos son iguales, porque el fundamento de operar una próstata es como si fuera una naranja. Cuando se opera con corte o sin corte, láser o no láser, se saca la pulpa y se deja la cáscara. Siempre se deja la cáscara de la próstata. ¿Por qué? Porque por esta cáscara pasan nervios, arterias importantes, entonces no se puede sacar la cáscara de la próstata. Igual sucede en la cirugía láser, ¿no? La cirugía láser se remueve todo el tejido pulposo, toda la pulpa, pero siempre se deja la cáscara. Ahora, hay muchos tipos de láser. Nosotros más tenemos experiencia con el
láser Holby, que nos ha ido bastante bien, pero también otros láseres están abiertos, o sea, ninguno es mejor que otro. No hay que uno coagula más, el otro coagula, no, los dos son técnicamente iguales. Bueno, cualquier duda pueden consultarnos acá en Urocen, la página www.urocen.com, o pueden visitarnos directamente acá en las instalaciones en la avenida Javier Prado 3028. Vamos a atenderlos con mucho gusto, mucho placer. Pueden llamar también al teléfono 713-1153 para separar psicología.